aquí el móvil. Sí, muy bien. Pues muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión tecnológica que tenemos, hablando de digitalización e inteligencia artificial. Tenemos por delante 1 hora y media, tenemos 90 minutos para hablar sobre algo que es relativamente nuevo cuando hablamos de industria de la ciencia. Es verdad que la digitalización es una realidad desde hace décadas. Es verdad que la inteligencia artificial lleva tiempo existiendo, pero cuando hablamos de industria de la ciencia como tal, nuestro sector tradicionalmente ha sido un sector manufacturero. Es decir, cuando hablábamos de industria de la ciencia, hablábamos de fabricar RFQs, de fabricar combinadores, de fabricar muchos de los elementos que veis aquí. Pero es cierto que en los últimos años ha entrado con fuerza un nuevo grupo de empresas que está dando servicio, está proveyendo de soluciones a las grandes instalaciones, ya no fabricándoles sistemas o subsistemas, sino ayudándoles a analizar los datos, a digitalizar sus instalaciones, a entender por qué ocurren las cosas que pasan en esas instalaciones, ¿no? Por eso hemos preparado un panel con 5 expertos. Haremos, si os parece, la idea de esta mesa es que realmente sea una conversación entre nosotros y que veamos cuáles son las tecnologías que ahora mismo están utilizando, cuáles son ejemplos de proyectos que tenéis y, sobre todo, cómo veis la evolución a futuro, ¿no? Y si os parece, hacemos una primera ronda, empezando por ti, Santiago, con una breve presentación de quiénes sois, a quién representáis y unas pinceladas de qué estáis haciendo en inteligencia artificial. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia y un placer y mucho agradecimiento por estar aquí. Soy Santiago Ferrer, soy responsable de proyectos de Industria 5.0 en CT Ingenieros y +D Defensa y básicamente nos dedicamos, entre muchas cosas, a dar servicios de ingeniería global en sectores tan variopintos y diferentes como pueden ser aeroespacial, aeronáutico, militar, defensa, transporte, energía nuclear y también igualmente aval. Yo pertenezco a la División de Ingeniería de Sistemas y concretamente a las tecnologías que postulamos y que cultivamos más. Esto es lo relativo a inteligencia artificial, gemelos digitales, despliegue de dispositivos IoT y comunicaciones V2X entre distintas plataformas multidominio. Con lo cual, pues básicamente una pincelada rápida para no extender mucho más, con lo cual paso palabra a la siguiente compañera. María. Pues buenas tardes, Eric, y muchísimas gracias por la invitación. Yo soy María Ortiz Zúñiga y trabajo en Fusion for Energy, donde lidero la unidad de ingeniería de proyecto, CAD y gestión de datos técnicos. Perdón, tengo que mirarlo porque tengo que traducir del inglés. Entonces, ahí también soy responsable de lo que es la implantación de la IA en procesos de ingeniería en general, pero más dedicada a lo que es la fusión, ¿no? y por lo tanto también la ciencia de fusión. Fusion for Energy, o F4E, es la agencia europea que es responsable de la contribución europea a ITER, es decir, que eso es el 90% de nuestro trabajo, pero también la contribución europea a IFMIF-DONES y otros proyectos de fusión en el mundo. En términos de IA, pues llevamos ya bastantes años desarrollando modelos, aunque también utilizando otros productos comerciales, y intentando liderar un poco lo que es la automatización de procesos de ingeniería en el proyecto ITER. Trabajamos también con los reguladores nucleares, franceses, americanos, japoneses, para poder reconocer y desarrollar modelos con la trazabilidad necesaria en entornos nucleares. Y ya está. Muchísimas gracias, María. Pasamos a Juan Alberto. Gracias. Muchas gracias a todos por estar en la sala. Yo soy Juan Alberto Vecino, director de Iberia, ingeniero naval, que, como decía un amigo mío, eso no me lo tengáis en cuenta. Llevamos una empresa de tecnología, algo más de 100 ingenieros ahora mismo, donde nos dedicamos a aplicar inteligencia artificial a diferentes industrias. Estamos trabajando muchísimo pues, con defensa, en espacio, energía, ahora con fusión, por supuesto, también estamos metidos, nuevos materiales y también hay un área de telemedicina, donde estamos trabajando. Lo que, bueno, pues nosotros, dentro de estas áreas, lo que estamos haciendo son
pues un poco parecido, como decía nuestro compañero de CT, pues en el área de gemelos digitales, donde estamos trabajando muchísimo, mantenimiento predictivo, análisis de imágenes satelitales, esto sobre todo para temas de defensa, y un área nueva nuestra que es de nuevos materiales. Aplicamos inteligencia artificial para generar nuevos materiales, ¿no? Y, bueno, pues llevamos los últimos 15 años reinvirtiendo más del 10% de todos nuestros ingresos en I+D. Y eso es un poco lo que nos ha permitido, donde hemos estado trabajando para llegar a este momento donde estamos aplicándolo a la industria de verdad, pues estos proyectos de inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Juan Alberto. Y no me enrollo más. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Lourdes. Muy bien. Bueno, soy Lourdes Verde Montenegro, soy profesora de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. De formación soy radioastrónoma, entonces quizás sea un poco el toque exótico de esta mesa con el tipo de perfil que hay aquí. Y bueno, coordino desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía la participación de España en el Observatorio del Square Kilometre Array, que está regido por un tratado intergubernamental. Ya se ha hablado antes de los proyectos en los que participa el Instituto y la colaboración con la industria. En nuestro caso, aparte de llevar la colaboración con la industria como coordinadora de la participación de España en el proyecto, y estamos muy orgullosos de haber visto stand con tecnología española ya en SCA instalándose, ¿no? El proyecto ha avanzado y yo creo que la razón por la que estoy aquí es porque SCA, que para el que no lo conozca, es un observatorio que está ahora mismo en construcción, que va a tener miles de antenas ubicadas en Sudáfrica y en Australia. Va a ser el mayor generador de datos públicos del mundo. Y todos estos datos van a estar gestionados a través de una red de centros de datos, los centros regionales del SCA, y en el Instituto de Astrofísica estamos precisamente desarrollando un centro regional de este tipo. Yo lo coordino, hay miembros del equipo aquí. Y además somos el primer nodo internacional que se ha acreditado como parte de esta red internacional, lo cual supone gran cantidad de oportunidades que esperemos que se transformen no solamente en oportunidades para los investigadores, sino la necesidad que tenemos de desarrollos aplicados, ¿no? Y, por supuesto, ahí juega un papel fundamental la IA, ¿no? Y quizás matizar que mi experiencia siempre ha venido no solamente motivada por el lado de la astrofísica, sino por la lucha porque tengamos una ciencia reproducible y abierta. Entonces he participado tanto en comités como, bueno, hemos hecho un trabajo muy fuerte desde el Instituto para que en los principios fundacionales de este observatorio se incluyan, y así se ha hecho, se incluyan la ciencia abierta, lo cual lleva un desafío combinado con la inteligencia artificial, como creo que podremos comentar luego, tremendo, ¿no? Entonces va a haber un cambio total de paradigma en la manera en que hagamos la ciencia, y ahí vamos a tener que estar involucrados todos. Muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que ya van saliendo cosas para hablar después. José Luis. Bueno, mi nombre es José Luis Desi. Muchas gracias por la participación, por la invitación a participar aquí. Dicen que cuando no eres capaz de detectar al más torpe de la mesa es porque eres tú, y así me siento bien rodeado, ¿no? Yo soy economista, que es lo que decimos los administradores de empresas cuando no queremos decir nuestra profesión, y dirijo una fundación que es la Fundación AI Granada Research and Innovation. Una fundación que nace para facilitar el convertir a Granada en un hub tecnológico en relación a la inteligencia artificial, ¿vale? Hace unos años tuvimos una intención con un ecosistema que se creó que llamaba AImpulsa, fruto de explotar nuestra mayor ventaja competitiva en materia de inteligencia artificial, que es nuestra universidad, la Universidad de Granada. Por si no la conocen o no lo saben, es la única universidad española en el ranking de las 100 más relevantes en materia de investigación e inteligencia artificial. Está en torno al 60-70 en el puesto, en la quinta europea, ha bajado desde la tercera hasta la quinta, y es una universidad que cuenta con más de 100 doctores en materia de inteligencia artificial. Nuestra fundación, que es de ámbito privado, lo que pretende hacer es ayudar a la transferencia de conocimiento de esta investigación, de este conocimiento que es muy amplio dentro de la Universidad de Granada, hacia las empresas tecnológicas que están en nuestra región y de manera más amplia en Andalucía, con objeto de eso, ¿no? De dar a conocer a Granada como un punto de entrada fuerte para investigar en materia de inteligencia artificial, pero también para ayudar a que el ecosistema se desarrolle, ¿no? Llevamos un camino corto, somos jovencitos todavía, no nos han quitado el biberón, pero estamos haciendo muchas cosas bien.
Y por dar un par de datos, Lourdes, que viene de Granada también, hace 4 o 5 años el número de empleos tecnológicos en Granada estaba en unos 7.000 empleos y hoy rozamos o superamos ya los 13.000, ¿no? Entonces, bueno, esto se está desarrollando en base a los potenciales de conocimiento de Granada, que son Industria de la Ciencia, con el mencionado proyecto Inmidones que todos conocéis, que es Salud, donde tenemos un parque tecnológico muy potente, y que es la parte en la que yo trabajo, que es la inteligencia artificial, especialmente en la parte de IA generativa. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que ya veis que tenemos una mesa variada, contamos con gente de empresa, contamos no una instalación científica, pero bueno, sí un organismo que coordina una contribución hacia una gran instalación científica. Contamos con el IAA y contamos con un agente intermediario cuya función es ayudar a que todo esto funcione bien, ¿no? Si os parece, antes de entrar en materia y antes de hablar específicamente de cómo aplicamos estas tecnologías a nuestro sector, a la Big Science o a la industria de la ciencia, sí que os quería lanzar una pregunta general con dos vertientes, ¿no?, sobre lo que es la tecnología. Por un lado, ¿cómo lo veis? Porque es verdad que de digitalización, de inteligencia artificial, se lleva hablando 15 años, es verdad que parece que se ha acelerado todo en los últimos 3 años. Os quería preguntar primero si vosotros lo veis como una revolución o como una evolución natural de algo que ya llevaba tiempo funcionando, de verdad ha habido algo excepcionalmente nuevo. Y luego, saber en general qué factores de los que podemos encontrarnos en el entorno pueden ayudar a que esto se adopte, ya no solo por las grandes instalaciones científicas, sino por todas las empresas, o que lo pueda frenar, ¿no? Es una pregunta amplia y, si os parece, volvemos a repetir el orden y a partir de esta ronda ya empezamos con el desorden. Santiago. Estupendo, pues muchas gracias por la pregunta, Eric. Efectivamente, yo considero que estamos ante una revolución con R. Es decir, hay muchas personas que comparan esto con una evolución pues del mismo momento que cuando salió el Internet, cuando salieron los móviles, pero yo lo comparo incluso mucho más atrás a cuando se inventó la máquina de vapor. Es decir, para mí es una revolución sin precedentes y estamos viendo un paradigma y tenemos la inmensa suerte que lo estamos viendo en primerísima persona. En el sentido de que estadísticamente ya se sabe que, por ejemplo, del orden del 70% de las profesiones que van a hacer falta en la próxima década no existen todavía, con lo cual eso para mí es absolutamente revolucionario. Y uno de los puntales que está consiguiendo esto es, cómo no, la inteligencia artificial. Yo me atrevería a decir, Eric, que no es que estemos hablando desde hace 15 años, es que estamos hablando desde hace casi 50 años de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que simplemente que está de moda, especialmente desde la pandemia a esta parte, que es un poco cuando hemos visto el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial, que es algo que los humanos hemos alumbrado y que si no lo regulamos bien y si no lo controlamos bien, corremos el riesgo de que se nos escape fuera de control. Pero con todo y con eso, ahora mismo estamos viviendo el paradigma que las consecuencias o las inmensas posibilidades y las prestaciones que tiene una IA ahora mismo son un campo abierto, un campo virgen, de tal forma que podemos explorar y cada día prácticamente se están descubriendo aplicaciones nuevas. Ya no solamente las iniciales o las más populares, tipo ChatGPT, pues para leer o generar documentos muy amplios en un abrir de ojos, sino también lo que es el promover el desarrollo industrial, científico, médico, el tener vacunas nuevas, medicamentos nuevos que se están descubriendo gracias a la inteligencia artificial. Con lo cual, para mí eso es absolutamente revolucionario. Y ya yendo a la segunda parte de la pregunta, Eric, que comentabas, para mí, insisto, uno de los puntales fundamentales es la inversión, creer en nosotros mismos y creer de lo que somos capaces de hacer con la inteligencia artificial. Yo siempre soy de la opinión que una IA no está aquí para sustituir a las personas, está para ayudarnos y para hacernos la vida mucho más sencilla y mucho más fácil. Y, lógicamente, también hay que tener muchísimo cuidado con la regulación que tenemos aquí en Europa. Estamos viendo, para bien o para mal, que hay distintos países, especialmente distintos continentes, que no tienen tanto escrúpulo como aquí en Europa y lo que les interesa más es el desarrollo sin importar ningún tipo de contenido ético. Yo creo que nos tenemos que hacer fuertes aquí en Europa, no solamente invirtiendo y promoviendo el desarrollo en sí, sino también utilizar
la sociedad del bienestar que hemos conseguido aquí en Europa, digamos, para que proteja al ciudadano contra posibles usos maliciosos de la IA. Pero, en resumidas cuentas, Eric, yo soy de la opinión de que estamos en una revolución como desde el siglo XVIII no habíamos visto nunca. Genial. Muchas gracias, Santiago. María. Yo estoy de acuerdo con Santiago en que es una revolución, pero añadiría que llegó evolutivamente. ¿Por qué? Porque, como bien dices, llevamos 15 años, pero realmente llevamos desde 1955 hablando de inteligencia artificial, ¿no? Cuando Minsky y unos amigos o compañeros se reúnen en Dartmouth College para crear lo que son algoritmos inteligentes que simulan el cerebro humano, ¿no? Entonces, depende de cómo lo miras, si es desde una perspectiva temporal o desde otra perspectiva, puedes decir que es uno u otro, ¿no? Es una evolución por eso, porque llevamos muchos años, porque cada paso se basa en los pasos anteriores y porque todavía tenemos que ver el impacto que tiene realmente en la sociedad. Sin embargo, es una revolución porque, como decía Santiago, no habíamos visto un cambio así en nuestra forma de trabajar desde la primera revolución industrial, ¿no? De hecho, lo llaman la cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta pues, que antes estaban los robots, antes la fabricación en serie y antes la máquina de vapor, ¿no? Entonces, está claro que todavía vamos a ver los efectos, y esto es el efecto hype que estamos viendo ahora, ¿no? Con el punto de inflexión en el 2022-2023 más o menos, pero los que llevamos trabajando desde antes en esto sabemos que ahora se le ha dado mucha visibilidad, pero esto ya existía antes, ¿no? Lo que sí es verdad es que hoy en día no hay nadie que no sepa lo que es la AI o IA. O sea, tú preguntas y todo el mundo lo sabe, todos los niños lo saben, adultos, mayores de la edad que tengan, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría recalcar es que la IA está cambiando muchos sectores completamente, pero que todavía quedan muchos por cambiar. Por eso es una combinación, ¿no?, entre revolución y evolución. Pero sí es verdad, como decía Santiago, que vamos a ver un cambio fundamental en nuestra manera de trabajar en todos los ámbitos, incluso en el ámbito nuclear. Entonces, respecto a aceleradores y frenos, yo que trabajo en la fusión con unos códigos nucleares, reguladores muy estrictos, vemos que un gran reto es que los reguladores nucleares confíen y vean que hay un cierto nivel de trazabilidad, y para eso la IA tiene que ser trazable y lo que se llama explainable, ¿no?, que podamos explicar de dónde vienen los datos. Sin embargo, un punto de aceleración es que todo esto se ha ido desarrollando de una manera pues, muy científica, muy investigadora. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ido abriendo todo, las librerías están abiertas, hay noticias sobre esto todos los días, o sea, no se ha creado un valor respecto al conocimiento de los algoritmos, sino que se han abierto desde el principio y se ha intentado potenciar, y esto es un ejemplo de colaboración científica seguramente desorganizada y descoordinada, pues que puede ayudar a toda la humanidad, ¿no? Otro freno que yo veo, porque yo no desarrollo algoritmos, sino que implanto algoritmos de inteligencia artificial en la fusión, ¿no?, la ingeniería en general, es que esto requiere un perfil híbrido, o sea, requiere saber de IA y requiere saber de lo que llaman en inglés el domain knowledge o el conocimiento de dominio. No se puede coger una persona de IA y ponerle en cualquier sitio, y menos en fusión, donde la mayoría de lo que conocemos en fusión no es conocimiento general. Entonces, esto a nosotros en E4I es algo que nos cuesta muchísimo encontrar este perfil híbrido, ¿no? Y, sin embargo, un acelerador en la fusión para la IA, o más concretamente en ITER, es que tenemos una cantidad de datos inmensa. Las dimensiones de ITER son tan brutales que todo eso genera millones y millones y millones de datos, millones de documentos, pero millones de puntos, ¿no?, y de datos que nos gusta tratar en ingeniería. Y para eso la IA es perfecta, porque lo que antes hacíamos de una manera, ahora puedes utilizar la IA y vas mucho más rápido, incluso encuentras errores humanos que no habrías visto de otra manera, ¿no?
Y ya está. Creo que te dejo. Gracias, seguir. María. De hecho, te has adelantado alguna de las preguntas que tengo después, precisamente sobre el uso que le estáis dando y cómo puede ser útil. Así que, vamos, has dado unas pinceladas que espero que luego podamos ampliar porque, vamos, muy interesante. Juan Alberto. Bueno, pues evidentemente yo sí creo que es una revolución. Evidentemente que venimos desde los años 50 y hace 15 años que estábamos trabajando en esto, realmente no veíamos que iba a venir esta aceleración después, que es tecnológica, ¿no? Esto ha venido porque tecnológicamente se puede. Antes no se podía, y hubiésemos querido, ¿no? Con redes neuronales poder hacer lo que hacemos ahora. Y esa evolución es lo que bueno, y sigue existiendo, ¿no? Con NVIDIA, bueno, con todos estos que nos están permitiendo hacer todo esto. Entonces, una revolución se caracteriza por el tiempo que tarda o el tiempo que lleva para meterse dentro de la sociedad, ¿no? Y estamos viendo que en los últimos 3 años es brutal. Y cómo cambia la productividad en la industria. Y ahora mismo la productividad que tenemos, y si no lo estáis haciendo, hacerlo, utilizarla más, porque la productividad nuestra de cada uno se va a multiplicar por 10. Y hay que usarla constante en todos los procesos. Bueno, me dedico a esto, claro. Pero es un poco mi punto de vista, ¿no? Multiplica nuestra productividad enormemente, en todos los ámbitos, en todos. Y en el científico aún más, creo yo. ¿Qué podemos hacer, decías, para fomentar o qué riesgos hay de que esto lo limite, ¿no? El exceso de regulación, lo comentabais, pues el exceso de regulación, pues esto puede ser un posible freno. Tiene que haber algo, porque la trazabilidad, como lo comentaba María, la trazabilidad, saber, es muy importante. En el entorno científico, para saber por qué estamos llegando a ello. Y en el entorno social, pues quizás es más delicado, ¿no? Ahí es lo políticamente correcto, pero también influye, evidentemente. Entonces, esa trazabilidad es importante en ambos sentidos, ¿no? Y luego, una de las cosas que está faltando, quizás, es la falta de profesionales. Hablábamos de profesionales adaptados, decías, a fusión, ¿no? Y que además sepan de ella y que sepan de fusión. Pues es complicado. Pues como eso en toda la industria. Nosotros, normalmente, siempre, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, jamás estamos aplicando muchísimas industrias distintas. Por ejemplo, el sector espacial, ¿no? Para hablar de otro distinto. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que ir con alguien que sea experto. Si no vamos con alguien que sepa, si no lo tengo yo tengo que ir de la mano con alguien que sea experto. Si no, es muy difícil que ese proyecto llegue a buen término, ¿no? Y si encuentras a alguien que sea experto y además sepa de ella, es el mirlo blanco, que le cuidaremos todos mucho, ¿no? Y bueno, y luego, pues quizás otro pequeño matiz es que el conocimiento ahora, y hablábamos de que, lo hablabas, ¿no? Antes de que gracias a Dios, pues ha sido un entorno abierto y que, bueno, pues gracias a eso se ha evolucionado y ha ido evolucionando tan rápido, que es un entorno muy colaborativo, decías tú, sin control, pero ha sido muy efectivo. Eso hace que gran parte del conocimiento lo tengan pequeñas empresas. Entonces hay que saber un poco cómo aglutinar todo este conocimiento, ¿no? Ha aparecido muchos nichos y ahora hay que juntar eso para llevarlo a buen puerto. Y nada más. Muchas gracias, Juan Alberto. Lourdes. Bueno, yo creo que no me corresponde opinar sobre el papel de si es evolución o revolución de la inteligencia artificial a un nivel global, sino más bien en el campo de la ciencia y de las infraestructuras científicas. Y desde luego en nuestro campo hemos pasado de automatizar a poder utilizar herramientas de inteligencia artificial en todo el proceso, desde generar los datos, a analizarlos, a la validación, ¿no? Entonces, si ya en el caso que más me concierne a mí, SCA es una revolución en todos los aspectos, a nivel de impacto social incluido, que hoy no tendremos tiempo de tocar ese tema, pero creo que es apasionante dentro de SCA. SCA más IA es revolución al cuadrado, ¿no? Son dos revoluciones reunidas para un megaproyecto de ciencia, ¿no? ¿Qué acelera o qué frena? En mi opinión, yo creo que en nuestro caso, a mí me parece que es importante distinguir entre el funcionamiento de la infraestructura y el descubrimiento, del que creo que hablaremos luego, ¿no? Yo creo que la aceleración viene más en el campo del funcionamiento, siempre que la IA
como lo que estamos trabajando nosotros en Granada y, por supuesto, en muchas más infraestructuras, y hoy se ha oído en más mesas redondas, la IA puede hacer sostenible todo este trabajo, ¿no? Porque al final este trabajo con datos es bien conocido de todos que conlleva un consumo de energía tremendo, ¿no? Entonces, la IA puede hacer sostenible ese consumo energético y en ese sentido podría ser un acelerador en el funcionamiento de la infraestructura. Yo he hecho en falta, echando un poco atrás, desde que empezamos con la coordinación de SCA en España y toda la interacción con industria, algunas de las ideas que yo creo que hemos llegado en nuestro equipo a la conclusión es que es muy importante que haya una conexión muy fluida con la industria. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, y aquí los expertos son otros, pero por un lado tenemos unas multinacionales de gente con mucho poder que controlan buena parte de la IA y luego estabas hablando del papel de la pequeña empresa, ¿no? Entonces, conseguir que todo eso sea un ecosistema y no que haya una centralización de la IA, muy difícil de regular por otro lado, por estar en ese entorno, eso debería ser un acelerador si conseguimos que se impliquen todos, ¿no? En el caso, de nuevo, que a mí me ocupa, pues tener referentes nacionales podría ser un acelerador también. En nuestro caso, pues la aplicación en ciencia a una infraestructura, como decía, que va a ser el mayor generador de datos públicos del mundo, y que estemos trabajando con ese tipo de técnicas integrados a nivel internacional, yo creo que también es un acelerador porque permite tener un gran desafío en las manos y tomarlo como campo de prueba. Nuestro centro de datos está abierto a que empresas puedan probar tecnologías y, bueno, tendremos tiempo de hablar de los desafíos que surjan, ¿no? Creo que podría acelerar, y me lo estaba planteando hoy, viendo las personas que estamos en las diferentes sesiones, un poquito más de lo que se llama EDI, ¿no? Diversidad, igualdad y es decir, este campo es tremendamente, está sesgado en género totalmente. Esta mesa está muy, muy equilibrada, bueno, pero creo que sería que la contribución a… Bueno, sabemos que los modelos de IA tienen un sesgo tremendo en género, por ejemplo, ¿no? No hablemos ya en diversidad, ¿no? Entonces, nuestro aprendizaje en el marco de SCA, que precisamente está teniendo un impacto tremendo en África, es que nos enriquece a nosotros trabajar con gente diversa, ¿no? Entonces, que entre en este mundo una mayor diversidad creo que sería muy importante. Y frenos, para mí los frenos estarían potencialmente, y me explico, en el campo del descubrimiento científico, porque si no alcanzamos la reproducibilidad, y no digo explicabilidad, sino reproducibilidad, que es si no tendríamos que redefinir el método científico, tendremos descubrimientos, pero ¿cómo sabremos que son ciertos? Entonces, la IA no está libre de sesgos. Si sigue con sesgos, tendremos descubrimientos sesgados, a lo mejor. Esos son los riesgos que yo veo de deceleración en el descubrimiento, ¿vale? Por supuesto que hay un potencial tremendo para aceleración. Y luego, ¿hasta qué punto, hasta qué punto, si en un momento dado, a la velocidad a la que va la IA en el procesamiento, de alguna manera nos deja a los científicos en un lugar en el que no nos da tiempo a catch up, a ponernos a la misma velocidad? Entonces, esa bombilla que tenemos a veces de tener un pensamiento que no está codificado en ningún lado, que tiene el cerebro humano todavía, ¿no? La vamos a seguir teniendo, es decir, vamos a tener un descubrimiento que salga, no es de la nada porque sale de un cerebro, pero quizás no sale del estándar, ¿no? Grandes descubrimientos han salido de lugares que, de hecho, han sido muy cuestionados hasta que se han podido demostrar, ¿no? Entonces, hay un poco de balance ahí que depende de lo bien que lo hagamos, pues será toda aceleración. Qué bonita reflexión, Lourdes. José Luis. No, lo último, ser el último. Te deja ya. Que todo lo que iba a decir yo creo que lo habéis sacado ya, ¿no? Para mí es una revolución y, como dice María, no una revolución como tal, sino una evolución de la tecnología que en los últimos años, con la aparición de los modelos fundacionales, con la IA generativa, ha hecho que haya una explosión divulgativa de la IA y el uso masivo, ¿no?, que se ha dado de ella. Efectivamente, la primera vez que se acuñó el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, creo que fue en el 55 o el 56, pues ya tiene unos cuantos añitos la inteligencia artificial, ¿no? Pero ahora está de moda por la explosión de esa IA generativa principalmente. Y
Para mí es una revolución, pero no una revolución por la tecnología en sí, que es verdad que está avanzando a un nivel de velocidad pues cada vez más elevado, ¿no? La revolución viene porque ha producido cambios culturales, organizacionales y en la forma en la que el talento se está formando, ¿no? Por eso es una revolución. Para mí es la cuarta revolución industrial y estoy de acuerdo con ese pensamiento. En cuanto a temas de aceleradores y frenos, ¿no? Para mí, la forma en la que tratemos ciertos asuntos va a hacer que se acelere o se frene el uso de la tecnología. Por ejemplo, en todo lo que habéis comentado de tema de ética y gobernanza, yo creo que hace falta una regulación. Además, yo soy muy pro regulación y creo que Europa protege mucho a sus ciudadanos y está bien. También es verdad que hay que dotarse de herramientas que faciliten pues, la investigación, ¿no? Sean por regulatorio o la manera en la que encuentren para no limitar a nuestras empresas en la investigación y en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Pero está bien regular, porque la ética es importante. Y el marco regulatorio ha tenido un efecto positivo en los países de Europa, en mi opinión, porque ha impulsado mucho la soberanía digital de los países, ¿no? Ahora están los países europeos principalmente pues, buscando esa soberanía digital, no dependiendo tanto de esas 7 grandes empresas que dominan el mundo ahora mismo en el ámbito tecnológico, sino buscando pues, tener potencialidades en cada uno de los sistemas, ¿no? También es un acelerador el cómo se incluye la IA combinada con otros sistemas, ¿no? y aplicándose en diferentes sectores. Hoy estamos aquí hablando de industria de la ciencia, pero creo que esta charla la podríamos replicar en cada uno de los sitios, porque al final la IA está transversal, que está afectando de una manera muy parecida a muchos sectores, ¿no? Freno, el talento fundamental, ¿no? Y aquí hay una cuestión que me hace mucha gracia, porque a mí me pasaba hace años, ¿no? Teníamos un problema tecnológico y íbamos al informático a preguntarle, ¿no? Como si el informático fuera el médico que sabe de todo, y no es así. Necesitamos talento especializado. Una de las cuestiones que está teniendo la inteligencia artificial a la formación, y afecta también a este campo, es la especialización, ¿no? El progreso está muy relacionado con la especialización, pero la IA la está acelerando mucho y cada vez encontramos más especialistas. Y hay que formar muy bien en esa especialización, pero también en que la gente pueda tener opiniones transversales de los problemas, porque ese es uno de los grandes problemas que hay. Y en la industria de la ciencia yo lo detecto también, ¿no? Esos perfiles que tienen capacidad de ver un problema desde arriba, la IA está haciendo que esa especialización se vayan perdiendo esos perfiles, ¿no? Y el talento puede ser un factor, un freno limitante a la hora de la aplicación, ¿no? Y, bueno, en cuanto a aceleradores, yo creo que también pues, destacar la cooperación, ¿no? Yo creo que esa fragmentación que siempre, o que sigue existiendo quizá entre los centros académicos, la empresa y la administración, el gap se va cerrando, todavía es existente, pero yo creo que esa colaboración público-privada de instituciones de diferentes ámbitos con la empresa hace que la introducción del sistema de inteligencia artificial en las pymes crezca, ¿no? Hace falta apoyo. Yo pongo siempre un ejemplo, y hace unos años fui a Nueva York y visitamos allí una especie de coworking bueno, era el más exitoso de Nueva York, ¿no? Y nos enseñaron las propuestas que tenía allí, no son mejores que las de aquí, en ningún caso. Era siempre una cuestión de dinero, a veces, ¿no? De inversión, creo que alguien lo ha dicho antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de invertir, de arriesgar en que las pymes adopten soluciones que a veces, bueno, es verdad que hay un acelerador y es que el uso del cálculo computacional, el coste ha bajado, ¿no? Pero todavía sigue siendo una barrera para las empresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa cooperación puede ayudar mucho a que la IA se expanda, ¿no? Entre todos los sectores de la sociedad y de las empresas. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. La verdad que te has quedado el último. Pero bueno, yo creo que nos queda claro que en general en la mesa creemos que es una revolución, creéis que es una revolución. Me ha encantado la definición de María, ¿no? Esa revolución que ha llegado de manera evolutiva, ¿no? Y si os parece vamos a entrar ya en faena, aunque yo creo que ya habéis dado muchas pinceladas de muchos temas relacionados con industria y la ciencia específicamente, ¿no? Porque estamos en este foro que está centrado en industria y la ciencia. Y sí que igual empiezo con una pregunta más orientada a ti, María, y a Lourdes, ¿no? A las que estáis en instalaciones científicas o relacionadas con instalaciones científicas, sobre, a día de hoy, que nos contéis un poquito más, ya nos habéis dado alguna pincelada, sobre cómo veis de utilidad estas herramientas para una instalación como es ITER, que podemos afirmar que será la máquina más compleja que exista en el mundo, ¿no? O como es SCA, que es un radiotelescopio, como decía antes Lourdes, con cientos de antenas. Es decir, ¿cómo veis que
temas concretos lo vais a aplicar en estas dos instalaciones? Bueno, pues en nuestro caso, de nuevo haciendo un poco distinción entre lo que es el funcionamiento de la infraestructura y luego el descubrimiento. En particular, en nuestro caso, yo creo que el núcleo más grande que tenemos es el de los datos, a pesar de que la propia infraestructura tiene un consumo energético significativo. Entonces, no me refiero ahora mismo al análisis, sino al funcionamiento de un centro de datos, ¿no? Entonces, en el Instituto en particular, mediante un proyecto de transición ecológica y digital y también una tesis doctoral que se está realizando, estamos muy centrados en que el centro de datos que estamos desarrollando, el centro regional del SCA que estamos desarrollando, pues sea sostenible tanto a nivel de consumo energético, distribución de carga, como se está trabajando también, como dejé caer antes, no trabajamos de manera aislada, sino la manera en que van a trabajar los centros regionales del SCA es integrados en una red internacional en la que para el usuario, que puede ser científico, empresas o ciudadanos, tiene que ser transparente dónde están sus datos, dónde se están visualizando o dónde se está utilizando los medios computacionales, ¿no? Eso es un gran desafío y entonces mediante técnicas de inteligencia artificial se está realizando como un modelo o una arquitectura para de manera inteligente distribuir las cargas tanto en relación con el consumo energético como almacenamiento, visualización. Y todo esto lo estamos haciendo aquí en España, en Granada, y inmediatamente se está transmitiendo a, bueno, ahora mismo hay 13 países involucrados en la red de centros regionales. Hay que tener en cuenta que SCA es un proyecto que involucra países muy variados. Creo que cuando hablemos un poco de temas de gobernanza otra vez, tenemos China, Canadá, Sudáfrica, Australia, muchos países de Europa. Es decir, es verdaderamente variado lo que hay que integrar. Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando a diseñar de manera eficiente y sostenible todo ese sistema que tiene que recibir los datos, ofrecerlos al investigador para que pueda hacer ciencia, y el propio investigador tiene que depositar ahí por este principio fundacional del SCA de que la ciencia sea abierta y reproducible, tiene que poner sus resultados científicos en esa misma plataforma científica. Es decir, la cantidad de datos aumenta, ¿no?, con el desafío que eso conlleva, ¿no? Quizás sea eso en lo que de manera más distintiva lo estamos utilizando, porque obviamente en el análisis de los datos pues, es obvio que para detectar patrones, etcétera. Pero a mí me gustaría contar un caso científico en el que la inteligencia artificial podría verdaderamente ser un verdadero cambio, y es el hecho de poder detectar y analizar en tiempo real, porque hay que tener en cuenta que SCA, cuando realiza una observación, no va a guardar los datos brutos, prefiere observar otra vez porque el coste que tiene almacenar todos los datos. Entonces, si tú ves algún patrón que te resulta llamativo, pues a lo mejor tienes que volver a pedir que se observe, ¿no? Entonces, analizar en tiempo real datos, aparte de para gran variedad de procesos astronómicos, hay un dato sobre SCA que a lo mejor algunos conocéis, y es que SCA va a tener la capacidad de detectar un radar de un planeta en las 10 estrellas más cercanas a la Tierra que pudiera estar emitiendo, o incluso, cuando esté desarrollado ya en su máxima extensión, una televisión de una supuesta inteligencia extraterrestre. Entonces, esta inteligencia artificial combinada con detectar una inteligencia extraterrestre, yo creo que sería una cosa muy bonita, espero, y que lo podría acelerar algo que es muy importante, porque no se puede escapar. No sé, los que habéis visto Contact, que sois de mi quinta, aquello fue cosa de un momento, y eso que se inventaron la mitad de la tecnología porque no escuchamos con auriculares, ¿no? Entonces hay un campo muy grande en el que para nosotros, que siempre soñamos con cosas así un poquito más exóticas o extraordinarias, pues podría... Luego te pregunto de Tres y Aldas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, esto ya hemos dicho que ya se acabó el orden. En el entorno, ¿vais a crear una plataforma donde los investigadores puedan entrenar modelos allí sobre la misma plataforma? O sea, decir, este centro de datos no solamente de suministro de datos, sino como plataforma de generación, ¿o no? ¿No lo tenéis planteado de esa manera? No, es una plataforma que tiene que dar servicio, tiene que dar acceso a los datos, herramientas para su análisis y capacidad de cálculo capacidad de cálculo y herramientas para su análisis. Entrenar, sí. Entonces también hay que prever que se puedan almacenar modelos o simulaciones con los que los investigadores puedan comparar. Vale. O sea, es todo, lo cual todo es
ya digo, cada día es mayor, se ve más claramente que es un desafío. María, antes de que intervengas, la verdad es que este sector es apasionante y cuando vamos a los aceleradores de partículas o los físicos de partículas, astropartículas, te cuentan cosas, pero es verdad que los astrónomos os lleváis la palma. Yo creo que el titular de que nos sirva SK para detectar extraterrestres viendo la televisión, podríamos acabar aquí la mesa. María, perdón. Pues la verdad es que nuestro campo no es tan emocionante, pero en el sentido de que preguntabas, ¿no?, cómo analizábamos datos antes y cómo lo hacemos ahora. Cuando fabricas componentes tan grandes y tan complejos y tan distintos como son los necesarios para ITER respecto a los que se habían fabricado antes en la fusión, en la fisión, en la aeronáutica, en cualquiera de las otras industrias, lo que pasa es que siempre te encuentras con la primera vez que voy a hacer algo. Y esa primera vez quiere decir, pues como el cerebro humano, que no tienes histórico, ¿no?, que no sabes cómo va a ocurrir. Entonces, la primera vez dices, vale, no sé cómo va a ocurrir, pero la siguiente vez dices, más o menos sé, y después de a lo mejor 9 kilómetros de soldaduras dices, vale, la siguiente soldadura, que será de unos 500 milímetros, tengo que saber cómo va a ocurrir. Y de repente te pegas un batacazo y otra vez otro batacazo y dices, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, cuando el cerebro humano llega más o menos a diferenciar si la siguiente va a funcionar o no, pero no está completamente convencido, vas a la estadística, que es lo que utilizábamos todos antes de la inteligencia artificial para todos los famosos KPIs y no sé qué, no sé cuántos, y la estadística te dice, mira, la siguiente probabilidad de fallo 50%. Y dices, vale, pues me quedo igual, porque probabilidad de fallo 50% es lo mismo que si no me dices nada. Y entonces se te enciende la bombilla, ¿no?, cuando te estampas contra la pared por enésima vez, empiezas a mirar hacia los lados. Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar la inteligencia artificial. Y fue muy curioso porque los filósofos de la inteligencia artificial te dicen que es una matemática muy avanzada, ¿no? Y si tú miras los algoritmos, en teoría sí, es matemática muy avanzada. El tema es que está tan avanzada que ya no es simplemente estadística, ¿no? Y lo que no podíamos hacer con la estadística, pues lo pudimos hacer con la inteligencia artificial. Y nos pudo decir exactamente si la soldadura iba a fallar o no, con una precisión altísima. Entonces, pasamos de analizar datos manualmente y con una validación de los datos muy larga a, de repente, en un par de minutos entrenar un modelo y en unos segundos saber si la siguiente soldadura iba a funcionar o no, que esto tiene un impacto enorme, porque digo una soldadura, pero no es una soldadura así sin más. Estamos hablando de componentes donde a lo mejor uno cuesta 50 millones de euros. Entonces, en términos de calidad era muy importante y también vimos, ya con aplicaciones de IA en otros ámbitos, que nos permitía mejorar la calidad de lo que estábamos haciendo. Entonces, esos datos que normalmente se te quedan ahí, pues en un PDF, en una base de datos, no sé qué, no sé cuántos, se convertían en información y en conocimiento, ¿no? Yo siempre digo que es como coger el cerebro del experto y convertirlo en un modelo que puede utilizar cualquiera. Nuestro experto de soldadura se llama Max Febvre y entonces yo siempre digo, es como coger el cerebro de Max Febvre y ponerlo ahí a disposición de todo el mundo, ¿no? Y él se ríe porque es verdad, cuando teníamos un problema siempre íbamos a él y de repente tenemos un modelo que nos dice más o menos lo mismo que Max Febvre después de 40 años de experiencia, ¿no? Entonces, esto ha cambiado la dinámica completamente respecto en el nuclear. Tú almacenas los datos para tener una trazabilidad por si acaso falla algo que puedas explicar cómo se hicieron las cosas, oye, todos esos datos es conocimiento que tenemos internamente nosotros y todos nuestros proveedores. Entonces, los datos adquieren un valor enorme realmente, ¿no? Pero los tienes que saber utilizar, tienen que estar organizados correctamente, tienes que tener una gobernanza respecto a los datos muy buena y esa es la clave realmente de lo que puede hacer la inteligencia artificial en estos entornos industriales. Muchas gracias, María. La verdad es que la gobernanza es un tema especial en dos instalaciones como son SK y como son ITER, totalmente internacionales con muchísimos países involucrados, ¿no? Y luego pues, igual también hablamos un poco de cómo se gestiona esa relevancia del dato, ¿no?
pero vamos a pasar igual un poco más a la parte industrial. Luego hablaremos de si se puede hacer o no ciencia con inteligencia artificial, pero yo creo que hay 3 factores que toda instalación científica tiene, ¿no? Y es, lo ha dicho Lourdes varias veces, que es la eficiencia, ¿no? Una instalación científica tiene que ser eficiente. Una instalación científica, especialmente que consume gran cantidad de energía, la eficiencia tiene muchísimo peso, pero es que además tienen que ser seguras y tienen que ser sostenibles. Yo creo que son 3 factores muy concretos que son comunes a todas las instalaciones y no solo a instalaciones científicas, sino a muchas de las instalaciones. Os quería preguntar, ¿cómo creéis que la IA puede afectar a esos 3 factores y cómo las empresas pueden ayudar? Si ya empezamos por ti, Santiago. Pues sí, yo voy a hablar desde mi experiencia, que es puramente industrial. A lo mejor pues no es tan apasionante. Nosotros en CT no nos dedicamos ni a buscar vida alienígena con telescopios ni nada por el estilo. Digamos, estamos en un mundo más mundano y terrenal. Pero tal y como estamos desplegando la inteligencia artificial, la tecnología, la digitalización, es para procurar que nuestros clientes sean, pues Eric ya lo ha apuntado, que sean más rentables, más eficientes, más eficaces, más prósperos, que les permitan igualmente abarcar distintos campos, porque ahora mismo estamos viendo, pienso en el sector de la defensa, que ahora mismo está muy en boga. Y para bien o para mal, se están sustrayendo fondos científicos de unas aplicaciones para la parte de defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo estas empresas no tienen el conocimiento en según qué sectores. Una IA, una digitalización, les puede hacer mucho más eficaces. Pensando igualmente en el sector de manufactura, en el sector de producción pura, estamos hablando de que podemos llevar la filosofía Lean japonesa hasta el máximo extremo, de tal forma que podamos eliminar todo tipo de desperdicio, todo aquello que no nos aporta valor. La inteligencia artificial puede asumir tareas muy repetitivas, tediosas, antiergonómicas, que bien lo puede hacer un robot, que un robot ni nos va a pedir ni aumento de sueldo, ni necesita ir al lavabo, ni va a hacer huelgas, ni nada por el estilo. Y el ser humano, ¿para qué se va a quedar? Para tareas que realmente aportan valor científico, valor tecnológico, valor de ingeniería y sobre todo el que nos permita avanzar. Ejemplos podemos poner muchos de empresas que en CT hemos ayudado a mejorar en todos los aspectos, empresas de manufactura pura, empresas de transportes. Aquí sí que me gustaría introducir lo que es el concepto del gemelo digital aplicado al mantenimiento predictivo. Es decir, no el preventivo, el prevenir, como cuando uno se compra un coche a los 20.000 kilómetros en cambiar el aceite. ¿Por qué? Pues porque alguien lo ha escrito en el manual y no tiene en cuenta el tipo de coche, si es un coche que va más en ciudad, en campo, incluso hasta depende de los hábitos o las costumbres del conductor, del chofer. Aquí decimos de lo que es la predicción, es decir, poder conocer con mucha antelación y con una precisión muy alta del 90 y tantos % de cuáles van a ser las necesidades específicas de un vehículo, un avión, un motor, una máquina o cualquier cosa que se nos ocurra, de tal forma que podamos tener los recambios, por ejemplo, en el momento adecuado, ni antes ni después. Es decir, ya nos podemos evitar que haya, como todavía hay tantísimas empresas, con toneladas de material sobrante o de recambio ocupando miles de metros cuadrados y cúbicos, que incluso ya son repuestos que se quedan obsoletos, se oxidan incluso. Las propias empresas ni tan siquiera son conscientes de que están ahí, con lo cual podemos optimizar el flujo de compras y, por ende, el flujo logístico, con lo cual eso ya implica una clarísima mejora en lo que es la propia gestión empresarial. Igualmente, lo que es la parte de digitalización, si quieres lo abordamos luego, pero ya quisiera apuntar la pincelada de lo que son las comunicaciones entre distintas plataformas. Una pregunta que quisiera lanzar a la audiencia es, me imagino que a todos ustedes les encantaría ir en su coche digital, cuasi autónomo, y recibir mensajes en el panel de instrumentos de otros coches y que nos digan, por ejemplo, si a 100 metros o más hay algún accidente, hay alguna explosión, una balsa de agua, por ejemplo, o cualquier incidencia que rompa el tráfico rodado. Pues la tecnología existe ya. Entonces, eso es un poco tal y como vemos el paradigma de digitalización, de inteligencia artificial y de gemelo digital. El problema, entre comillas, por así decirlo, o entre paréntesis, que nos encontramos a la hora de articular los algoritmos de IA es los datos. Ya lo hemos comentado antes en la introducción. Datos
que muchas veces podemos pensar que son ingentes. Hay sectores que sí que los tienen, el nuclear, por ejemplo, toneladas de datos, pero hay otras empresas que, por desgracia, son conscientes de que manejan infinidad de datos, pero no son conscientes o por lo menos no saben lo que hacer con ellos y nos lo dicen así. A mí muchas veces me dicen, Santiago, sabemos que generamos una ingente cantidad de información, pero no sabemos lo que hacer con nuestra propia información. Ahí es donde entraría empresas como CT, por ejemplo. Incluso muchas veces podemos caer en la tentación de que hay sectores, plataformas, industrias que generan mucha información y no es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En CT, generar datos artificiales, sintéticos, que intenten emular, más que simular, emular, que ya la palabra emulación implica lo que es la parte de hardware y software, y a intentar imitar la naturaleza industrial. Con lo cual, pues así es como vemos un poco el paradigma de virtualización, de inteligencia artificial, que es un concepto que ya, pues bueno, pues ya es muy natural y muy cotidiano en nuestras vidas, y sobre todo el gemelo digital emulador de sistemas, básicamente. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, Alberto. Pues yo tenía aquí apuntada 3 palabras, ¿no? Es decir, eficiencia, pues automatizar, estamos hablando de los datos, la mejora de la productividad, pero voy a contar un chascarrillo, siempre cuento alguno. Esto hace ya más de 10 años. Nos contratan una empresa sudamericana estaba empezando el tema del reconocimiento facial y todos estos temas y de objetos, y nos contratan porque los autobuses les atracan continuamente, entonces para que detectemos armas, cámaras que detecten cuando el otro saca un arma, y nos dan un montón de vídeos, horas de vídeos para que entrenemos modelos y tal. Bueno, y tenemos la reunión y dice, bueno, ¿cuántas habéis detectado? Digo, el 99,9%. Dice, joder, es imposible, si el arma la llevan escondida bajo los pantalones, no la sacan bien. Digo, ya, es que no he visto ninguna. Solamente sé que cada vez que la atracan, el conductor hace así y le dicen, baja las manos y la vuelve a bajar. Entonces, si yo veo que un tío hace así y las baja, hay un atraco. Entonces, esa es la eficiencia. O sea, muchas veces, cuando vosotros vamos a buscar, bueno, hablando con los clientes, te cuentan cómo resolver el problema. Dicen, no, tú cuéntame el problema, no me lo resuelvas, porque eso muchas veces es muy diferente, ¿no? Entonces, eso es un poco la eficiencia, la sostenibilidad. Hablábamos antes, la optimización energética la estamos aplicando absolutamente en todos los sectores, sobre todo industriales. Hablabas de algo parecido, nosotros pasó con una empresa que es una fundición donde el consumo energético es altísimo y, bueno, pues tiene un experto que sabe exactamente cómo hacer. Entonces, el proyecto se llamaba Clonar a Frank. ¿Cómo conseguimos? ¿Qué es lo que tienen? Datos. Nos dan los datos y a partir de él pues, generamos un algoritmo para optimizar ese proceso de fundición, bueno, ahí hay materiales, un montón de cosas, ¿no? Luego estaba el tema, hablabas del tema de la seguridad, ¿no? Es lo mismo. Ahí, claro, predecir fallos, por ejemplo, anticiparlos, eso es muy importante, ¿no? Un mantenimiento predictivo, que es muy importante, no obstante, bueno, porque además, cuando estamos hablando, pues, no sé, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en tema naval, será porque soy ingeniero naval, y en tema de buques de la Armada, claro, un barco de estos pues, viene a tener aproximadamente 30.000 señales. Tienes que trabajar con, no quiero decir nada del ITER, que eso multiplica por 100, pero 30.000 señales simultáneas, ¿no? Donde tenemos que recibirlas y bueno, predecir esos fallos. A veces es predicción, a veces es una tendencia, ¿no? A veces no es tanto predicción como saber un análisis de tendencia de que algo va a ocurrir. Y eso al tema de seguridad, por supuesto, ¿no? Y luego reducir la exposición humana. En el tema de fusión, por ejemplo, sí que lo estamos viendo. Ahí la reducción de exposición humana a esos posibles efectos secundarios es muy importante y ahí el efecto es muy directo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Alberto. Vamos, hemos visto ejemplos industriales. Ahora, José Luis, te quería preguntar a ti, como agente de intermediación, ¿no? La Fundación, al final, tenéis un papel que es ayudar a dinamizar el uso de la inteligencia artificial. Que nos cuentes un poco cómo lo haces y, sobre todo, cómo enfocáis, porque esta tecnología, antes decía alguien, lo había apuntado, que este desarrollo es el ejemplo de colaboración científica desordenada, ¿no? Entonces, tenemos aquí muchas cosas y eso a una pyme le sobrepasa por todas partes, ¿no?
Entonces, a ver, ¿cómo ayudáis a que esta tecnología que, como decía al inicio Juan Alberto, que nos ayuda a ser más eficientes, a mejorar nuestra productividad por 10, ¿cómo ayudáis a que llegue a las pymes? Bueno, esa es la pregunta que me hago yo cada día, ¿no? Me pagan para eso, para pensar en cómo hacer esto, ¿no? Hay dos cuestiones. Uno, las empresas tecnológicas muy avanzadas que tienen un camino, y otro es el mundo mundano de la gente que está atrapada en un sitio donde no sabe por dónde tirar, ¿no? La Fundación es un facilitador de transferencia de conocimiento, primero porque somos privados, que es el objetivo, es ayudar. Yo me imagino que todos los que estáis aquí habréis pasado pues, por fases de ir a acudir a investigaciones dentro de universidades, habéis pasado por esas magníficas OTRI de las universidades y habréis dado cuenta de lo que se tarda, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es que tenemos que tener eficiencia propiamente las instituciones como nosotros en poder trasladar conocimiento. La segunda es que tenemos que ser muy creíbles. Hay un problema de credibilidad, las empresas no saben dónde ir. Tú ahora abres cualquier red social y encontrarás cursos gratuitos de IA a porrillo. O sea, todo el mundo tiene un curso gratuito de IA a su alcance, pero algo que te sienten, te valoren y te digan, oye, ¿cómo puedes empezar? Pues eso no existe, ¿no? Por eso es importante tener sitios a los que acudir, la Fundación es una de ellas. Luego, poniendo a disposición de las empresas, y cuanto más pequeña es la empresa, más hace falta, ¿no? Las empresas tienen su sombrero, tienen que pensar en su negocio y no tenemos que estar pensando todo el día en cómo voy a aplicar una tecnología a mi negocio, porque al final tengo que vender, ¿no? Y tiene un coste, ¿no? Y ahí es donde la colaboración público-privada es muy importante, y empresas como la mía, aunque sea de ambiente privado, es importante. En poner a disposición de una manera cercana, no muy costosa, y facilitar el acceso a la información a las pymes es fundamental, ¿no? Acabamos de ganar en la Fundación un ecosistema que hay un hub de innovación digital europeo, el famoso IDI, con más de 5 millones de euros, cuyo objetivo único es ayudar a las empresas que están desarrollando inteligencia artificial o quieren desarrollar productos que tengan basado en inteligencia artificial, ayudarlos con 4 herramientas clave. Uno, creación de ecosistemas, conocimiento, posibilidad de acceso a infraestructura, que es muy importante. Ahí es donde más el sector público tiene que apoyar, en crear infraestructura para que las empresas tengan a disposición herramientas con las que crear cosas de valor, modelos de negocio a futuro, y la parte de formación, ¿no? La formación es fundamental. Ahora mismo, en un estudio reciente del Instituto de Analistas Financieros que se publicó en el año 2022 y que lo acaban de actualizar hace poco, se calculaba que solamente el 30% de las inversiones en materia de inteligencia artificial acaban teniendo productividad en las empresas, ¿no? Y esto es porque hay una falta de formación y de información sobre el uso. Hay mucha gente perdida en este mundo, ¿no? Primero porque se ha malinterpretado el uso de la inteligencia artificial. Aquí lo habéis señalado muy bien todos, ¿no? Hay que utilizarla para ganar eficiencia y productividad sin eliminar a la persona humana. Y muchas de las inversiones que se han hecho en IA han sido con intención de reducir puestos de trabajo. Y se ha demostrado que no puede ser así. Y además no está pasando, o sea, no se están reduciendo empleos. Lo que está pasando es que se está transformando. Y todas estas cosas, ¿cómo ayudamos nosotros a la pyme? Pues de esta manera, ¿no? Dándole formación, contándole cómo tienen que hacer las inversiones. Muchas veces pensamos en proyectos evolutivos de IA a largo plazo y eso es un error. Es otro de los grandes casos de fracaso de aplicación de sistemas de IA en grandes volúmenes, porque hay que irse resolviendo paso a paso. Porque además la tecnología va creciendo tan rápido que hacer un proyecto de hoy a 2 años es seguro abocarte al fracaso. Porque la tecnología va a permitir que haya desarrollo intermedio entre medias, ¿no? Y luego hay una cuestión en la que nosotros también hacemos mucho hincapié, ¿no? En intentar dar conocimiento de todo lo que se está haciendo, por lo menos en nuestra área, cada uno donde pueda, ¿no? Si pensáis que esto es un mercado dominado por grandísimas empresas, es cierto, pero al final es un mercado muy atomizado, donde con la famosa IA agéntica y los agentes y demás que están saliendo, yo no sé calcular cuánta gente está trabajando sobre el mismo problema que no se conocen uno a otro, pero eso está pasando. O sea, ahora mismo hay una ineficiencia propiamente en la evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Y dar conocimiento de todo esto es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, desde la Fundación lo que intentamos es facilitar la transferencia de conocimiento, facilitar formación, buscar herramientas para que las empresas tengan a su alcance herramientas a un coste moderado y que permitan desarrollarse de mejor manera. Y luego hay una parte que nosotros no trabajamos todavía, pero que es fundamental, que es el acceso a la financiación.
nosotros ayudamos, ¿no? Y tenemos puertas de acceso, aunque no financiemos, pero sí hacemos también mucho hincapié a las instituciones con las que trabajamos y que pertenecen a nuestro patronato en facilitar el uso de la financiación, en rebajar las costosas medidas que hay para acceder a la financiación, la carga burocrática, porque eso al final a las empresas le pesa mucho a la hora de invertir en IA, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis. Cambiamos un pelín de tercio y la verdad es que tenemos la gran suerte de tener en esta mesa a dos representantes de dos organismos como es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿no? que desarrolla una ciencia excelente, tal vez orientada a mirar el pasado, ¿no? A entender de dónde venimos, a entender el espacio que ha ocurrido. A mí una vez me explicaban, ¿no?, que un telescopio, cuanto mejor es, mira más lejos y por lo tanto es una máquina del tiempo, ¿no? Estamos mirando más lejos. Y un organismo como F4E, orientado hacia ITER, que es el futuro, ¿no? Que estamos viendo la energía del futuro. Tenemos dos representantes de dos organismos muy diferentes, pero los dos desarrollan ciencia, y desarrolláis ciencia excelente y pretendemos desarrollar ciencia. Hemos hablado ya de la IA como herramienta útil para la operación, para detección, para sostenibilidad, para eficiencia y demás. ¿Cómo la veis? Y esta ya es una pregunta casi de opinión, ¿no? ¿Veis? Lourdes daba antes unas pinceladas y decía que no era posible sustituir ese cerebro, pero ¿veis que la IA es capaz de desarrollar conocimiento científico como tal? ¿O cómo la veis ayudando en esa parte? Yo creo que a día de hoy a lo mejor el término inteligencia artificial no es el que deberíamos utilizar, en el sentido de que no es inteligente y no es artificial, ¿no? Según lo que decíamos antes. Entonces, es una consecuencia de una serie de algoritmos complejos. Sin embargo, sí se puede considerar como una cointeligencia, porque básicamente está cogiendo toda la información o gran parte de la información que tenemos a día de hoy, la que está publicada, ¿no?, o la que tenemos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, y la procesa. Entonces, eso es algo que una persona sola no puede hacer o tardaría muchísimo tiempo en hacer. Entonces, sí se puede considerar como una cointeligencia, pero solo eso porque es verdad que todavía y siempre debería haber un ser humano que valide el resultado de esa IA generativa, de ese machine learning, redes neuronales, deep learning, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy nosotros mismos hemos visto que te da unas ideas en base a esa información que a lo mejor tú no tienes tan a mano que si no, no tendrías. Nosotros la utilizamos, por ejemplo, para ayudar en el diseño de esas pequeñas variables que todavía hay en los materiales de fusión, ¿no? Tú cuando vas a fabricar un material, algunos son muy específicos para la fusión, algunos son específicos incluso para ITER, pues le das unas especificaciones técnicas al fabricante del material, pero hay siempre pequeños rangos. Si tú utilizas todos los datos de lo que ya has fabricado para ver si ese rango es demasiado grande, demasiado pequeño, pues ahí es donde está la cointeligencia. Pero siempre necesitas a alguien que sepa más que esto, ¿no? Entonces, no diría ni que es inteligencia artificial, ni que diseña nada, sino que nos ayuda a nosotros, es como ese dicho, ¿no?, que te subes a hombros de los gigantes anteriores. Entonces, la IA básicamente a día de hoy es un catalizador de algo que si no, no hubiésemos tenido tan fácilmente. Muchas gracias. Me ha gustado tu pequeña, no sé, descripción de mirar al pasado y al futuro, sin matizar un poco, ¿no?, que buscamos el origen del universo, pero hacemos la finalidad también es predictiva, es decir, queremos predecir cómo funcionan los sistemas físicos, tanto los más cercanos como nuestro propio Sol, a la evolución de cuerpos que ahora mismo pueden parecernos lejanos y si el planeta sobrevive suficiente no nos serán tan lejanos. Saliendo, pues, en el instituto el papel que tiene en el estudio del sistema solar es tremendo y eso creo que tiene un interés muy grande para el futuro de la humanidad. En cuanto al descubrimiento,
Como yo creo que decía María, a mí no me cabe duda que va a haber descubrimientos. Mi pregunta sería, ¿cómo vamos a saber si son ciertos o no? Hablaba de los sesgos, pero cuando hablaba de si se podría tener las ideas, o sea, yo no decía que no va a poder tener las ideas que tenemos nosotros, solamente me preguntaba si podrá tener las ideas que salen así del cerebro humano, ¿no? Pero hay algo que a mí, pues quizás por ser muy activista en el tema de reproducibilidad de la ciencia y en fiabilidad de la ciencia, me parece que todavía tenemos mucho trecho que recorrer en general y en particular en la ciencia, que son los sesgos de confirmación. Entonces, si queremos encontrar algo, con los cabezotas que somos los científicos, líbrese del proceso de que salga otra cosa, ¿no? Saldrá, se intentará. Estoy exagerando, pero bueno, hay una gran cantidad de estudios sobre los diferentes tipos de sesgos que hay en los estudios científicos, ¿no? De ahí que la reproducibilidad está suponiendo un gran cambio en la meticulosidad y creo que el cambio perdona que me salga un poco del tema, pero es que creo que va todo unido. Es decir, nuestro sistema de reward, de recompensa a los currículos ha estado basado en la velocidad y en la cantidad. Eso provoca que queramos utilizar herramientas que vayan cada vez más rápido, pero a lo mejor no nos preocupa tanto la reproducibilidad del resultado, ¿no? Entonces, el que ahora mismo España se haya adherido a la DORA, a la Declaración de San Francisco para la Reproducibilidad de la Ciencia, y a COARA para reconocer diversidad de carreras, es muy importante para que el científico se libre un poco de estos sesgos de que lo importante es el descubrimiento. Entonces, el descubrimiento, cómo validarlo, pero una inteligencia artificial que se pudiera entrenar correctamente y libre de sesgos, creo que sería el wow de la investigación, ¿no? Porque bueno, podría dar unos resultados inesperados. Y por otro lado, en cuanto al papel... No sé si tenemos... Sí, al moverse. Si no subo la voz, mejor no la subo ahora. En cuanto al descubrimiento y el papel en nuestras infraestructuras, a mí me gusta mucho volver a un relato que se publicó en Nature en el año 2000 de Ted Chiang, que es un escritor de relatos cortos que alguna gente la odia. Y este relato se llamaba algo así como recoger las migajas de la mesa. Y lo que venía a decir es, ¿para qué quedaremos los científicos cuando los descubrimientos que haga la inteligencia artificial vayan tan rápido que no sepamos ni cómo han llegado a ellos? A lo mejor nuestro trabajo será el de hacer ingeniería inversa de esos descubrimientos para, no sé, descubres algo, funciona, ¿no? Esta partícula que funciona, y ahora el investigador sentado en el laboratorio viendo a ver por qué, cómo... Porque, como ella ha dicho, es que ya no es estadística, son métodos muy complejos que apenas muchas veces se entiende, pero han sabido captar la experiencia de esta persona que decías que tiene 40 años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿estaremos destinados los investigadores a hacer ingeniería inversa de los descubrimientos de la inteligencia artificial? Esto lo dijo en 2000, lo escribió en este relato. Una visión muy buena. Juan Alberto, yo no sé si quieres decir algo, aunque no seas organizado, porque en este tema de materiales en concreto, claro, algo tenés que... Claro, ahí sí, me conoces bien. Ahí nosotros, además colaborando con el CSIC precisamente, sí que hemos hecho una plataforma de generar nuevos materiales. Esto empezó con un proyecto porque hace ya 5 años, pues en el tema energético, las baterías, el cátodo, pues había que eliminar el cobalto para no depender de China, el níquel porque es muy caro y el manganeso porque nos equivocamos y fue así, ¿eh? Y lo cancelamos, pero no había que cancelarlo. Pero bueno, pues desarrollamos una plataforma donde buscamos entre las miles de bases de datos, los millones de posibles materiales, inferimos con inteligencia artificial las propiedades físicas, en este caso la separación atómica para la conductividad eléctrica. Y bueno, se va generando, y luego pues que sea abundante en Europa, barato, bueno, y generamos una plataforma. Que además el material que te iba recomendando buscaba, un sistema para buscar, con la IA generativa, buscar con los LLMs qué se ha hecho en el mundo, algo parecido, quién lo ha estudiado, aunque sea para otro tema. Y bueno, pues generamos una serie de materiales y bueno, pues ahora, gracias a Dios, están patentados y estamos ahora industrializándolo, ¿no? Estamos en fase de industrialización con el CSIC, además, un cátodo pues, muy económico, de alta densidad y tal. Esa plataforma tiene un nuevo módulo, que es de IA generativa, que ya la empezamos a usar hace unos años
intentando generar un material, pero con IA generativa. Que no es que busquen las bases de datos, sino que lo defina la IA generativa. No, por supuesto, aquellos resultados no los pudimos usar. Pero ahora estamos en un proyecto en el que estamos sintetizando 2 materiales y uno de ellos es puro de IA generativa, ¿no? Estamos justo en ese proceso de, si Dios quiere, tener un material que sí que ha sido íntegro en una IA generativa. Ya estamos trabajando con el CSIC, además, sintetizándolo y para otro tipo de usos, ¿no? Son nanopartículas. Ahora estamos trabajando en nanopartículas para añadir, ¿no? Y la verdad es que eso es muy... bueno, pues eso, me conoces bien. Y aparte, para nosotros es el proyecto estrella dentro de la compañía. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final. Parecía que no cuando empezábamos, pero ya queda poquito tiempo. Para mí es una alegría ver que efectivamente lo que... desde un desconocimiento absoluto de lo que es la IA, ¿no? Veo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a lo que a nosotros nos importa, que es desarrollar ciencia cada vez más rápido y cada vez mejor, ¿no? Ese conocer nuestro pasado, ese entender nuestro presente, ese mirar hacia el futuro, yo creo que es lo esencial y yo creo que estamos aquí en un foro y en una mesa donde todos somos creyentes de la inversión en ciencia, ¿no? Para terminar, os quería pedir una última reflexión, que saquéis vuestras bolas de cristal, la desenvolvéis y me digáis en estos 10 minutos que nos quedan, cada uno, empezando este caso lo vamos a hacer al revés, José Luis, para que así puedas darte los mensajes. ¿Cómo vemos el papel de la IA en el futuro, ¿no? Es decir, sabemos cómo está, me ha gustado esa visión también de ese investigador como haciendo ingeniería inversa. Voy a retomar un poco las palabras que han dicho ellas, porque creo que estamos no sé si conocía a Ray Kurzweil, uno de los grandes tecnólogos de Estados Unidos. Tiene un libro que habla de la singularidad, ¿no? De ese momento en que la inteligencia sí sea inteligente, como dice María. A mí, la IA, me gusta el concepto mucho de inteligencia aumentada, porque lo que ayuda es a mejorar las capacidades del humano. Y esto es muy importante. El human in the loop, ¿no? El concepto del humano en el centro. Yo creo que el investigador siempre va a tener que estar en el centro, pero igual que cualquier persona que utilice un sistema de inteligencia artificial. Porque fallan. O sea, ¿cuántos de vosotros no le habéis preguntado a ChatGPT una cosa y le pregunta otra vez y te contesta otra? Diferente, ¿no? Y esto pasa. Pues más allá de los secos, que tiene alucinaciones y tiene cosas, ¿no? Entonces no creo que la inteligencia artificial vaya a desarrollar solo, sino acompañando a un humano que es el que tenga la idea. Yo, mi futuro está aquí ya. O sea, es decir, la inteligencia artificial es una ola que viene, es un tsunami, viene, y o nos dotamos de capacidades para surfear esa ola o nos va a arrollar, no hay más. Si el mundo decidiera hoy, en este preciso instante que estamos aquí hablando, que nadie invirtiera una sola hora más de investigación en materia de inteligencia artificial, la IA, tal como está hoy, ya cambiaría el mundo, ¿no? Y esto hay que ser consciente. A mí me da un poco de miedo cuando llegamos a esa singularidad. Hoy me llevo también el miedo a la inteligencia extraterrestre, la asumo, pero tenemos que prepararnos para ella, porque es que va a venir. O sea, pretender ponernos coto vaya al campo, pues no tiene sentido en esta materia. Yo creo que va a transformar todas las industrias. Decía Sam Altman, que era el CEO de OpenAI, el creador de ChatGPT, que todo aquel humano que no trabajara manualmente, handcrafted, acabaría en la playa, ¿no? Luego lo mandaron a la playa a él. Y luego lo rescataron cuando se dieron cuenta del error, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso. Ni creo que la IA vaya a venir a destruir el mundo, ni a destruir los empleos, sino creo que viene a apoyarnos. Pero tenemos que prepararnos muy bien. Mi futuro es ese, ¿no? Industria y empresas con sistemas inteligentes apoyando a las personas que estén trabajando en ellos. Y creo que ese debe ser el objetivo, ¿no? No es una cosa que venga a sustituirnos, sino ayudarnos. Y yo me veo en ese sitio, ¿no? Ahora le sumamos la computación cuántica, que probablemente sea la tecnología de la próxima década, y ya, bueno, a mí me trae a la cabeza, ¿no? Cuando seamos capaces de hacer cálculos en paralelo y no secuenciales. Pero yo creo que todo esto va a hacer que haya una mega profesionalización de los sectores, más especialización y que nos ayude, ¿no? Nos ayude a crecer. Muchísimas gracias, José Luis. Lourdes. Pues más allá de lo que he dicho, yo creo que viene, está aquí, como tú dices, y lo que tenemos es que sacarle el mejor partido
y jugar un papel fundamental en las regulaciones. No se me ocurre nada que no hayamos dicho porque creo que ha sido una mesa muy complementaria, ¿no?, en nuestra visión de las cosas. Yo más que con el futuro... Lourdes, perdona, mientras igual conseguimos un micrófono de mano, si quieres pasamos a Juan Alberto. Vale, bueno, pues yo como conclusión final, pues claro, iba a decir que la inteligencia artificial iba a estar en todos los procesos, en la fase de diseño, la fase de operación, nuevos descubrimientos, va a ayudar de todas las... Pero me gustaría una anécdota muy sencilla, que es cuando empezaron con el tema de tratamiento de la imagen, el tema de radiología para detectar el cáncer. Me acuerdo de una conferencia, esto fue hace ya 3 años, y decían, bueno, pero el radiólogo para detectar los tumores y tal, pero, joder, mucho mejor un especialista que lleva toda la vida, ¿no? Y efectivamente es así. O sea, tengo muchos amigos radiólogos y es así. Pero les dije, yo tengo un proyecto en el que esto es para poder analizar una radiografía en África. Y si tengo un algoritmo que me puede anticipar esto y alguien lo puede ver en un hospital en Europa, por ejemplo, y puedo analizarlo, es una obra social que estamos intentando montar, es real, es un tema real. Claro, decir, ¿ahí sí te vale o no? Claro que te vale, por supuesto, o sea, mucho mejor que lo que tiene en ese momento, ¿no? Pues yo creo que la IA nos va a ayudar en todos los procesos. Es verdad que el uso pues puede ser como el de la pólvora cuando se descubrió, ¿no? Puede ser fantástico o destruir el mundo entero, pero es un invento maravilloso. Pues esto es lo mismo. Yo creo que se va a implantar en toda la sociedad, y nos va a ayudar a tener en el mundo de la ciencia descubrimientos y acelerarlos enormemente. En los próximos años vamos a ver cosas increíbles, mi opinión. Muchas gracias, Juan Alberto. Muy positiva, como veis. María. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, básicamente porque en el ámbito científico ya de por sí tratábamos datos y nos basábamos en los datos, y el método científico se basa en verificar unas conclusiones que sacas de los datos, ¿no? Entonces, el ámbito científico ya estaba predispuesto a seguir utilizando datos, y esto es lo que hace la IA, ¿no? Entonces, yo lo que tengo un poco como visión y lo que he ido viendo durante estos años en EFORI y en ITER es que esto va a ir a más, y al final la IA será como el sistema nervioso de las colaboraciones o de los ámbitos científicos, ¿no? No quiere decir que va a sustituir nada, pero va a catalizar y va a impulsar que las cosas funcionen mejor, en calidad y más rápido. Muchas gracias, María. Santiago. Sí, yo lógicamente pues no tengo una bolita de cristal, no la tengo aquí bajo la americana por el estilo, pero yo soy de la opinión que el futuro se hace caminando, como decía Machado, en el sentido de que nosotros podemos envisionar el futuro, podemos jugar mentalmente en la ciencia ficción, pero yo creo que nosotros tenemos el privilegio de poder participar y crear nuestro propio destino y nuestro propio futuro. Y sí que me gustaría ilustrar pues, un par de ejemplos, con tu permiso, Eric, de proyectos que estamos desarrollando, acabando, incluso proponiendo a nivel tanto español como europeo. Estamos hablando de la inteligencia artificial siempre de intentar imitar o replicar o incluso mejorar lo que es el comportamiento industrial, el comportamiento de robots, incluso de emular en la máxima medida posible el cerebro humano. Pero ¿qué opinarían ustedes si yo les digo, por ejemplo, de intentar imitar el comportamiento animal? Es decir, si yo, por ejemplo, les planteo a ustedes que piensen en un robot que simule o emule el comportamiento animal, ¿en qué pensarían? Seguramente pensarían en estos robotitos cuadrúpedos muy monos y muy cucos que hemos visto que saltan, que te saludan, e incluso en robotitos muy chiquitines que aletean imitando el vuelo de insectos o de pájaros. Pero a lo que me refiero es desarrollar una inteligencia artificial que pueda imitar no ya la inteligencia animal, sino el instinto animal. Recordemos que los animales se mueven más por instinto que por inteligencia racional. Nosotros estamos ya proponiendo esto en el sector de la defensa, por ejemplo, el intentar emular, por ejemplo, en ambientes muy degradados desde el punto de vista de las comunicaciones, que enjambres de drones o de robots
se comporten como los murciélagos, por ejemplo. Incluso a la hora de recalcular rutas entre distintos robots que imiten el comportamiento de las hormigas. O incluso el hecho de el poder determinar o incluso imitar esa condición de inspección aérea de las águilas, por ejemplo. En otro orden de cosas, sí, otro pequeño botón que me gustaría aportarles es seguramente que a todos, especialmente si alguno de ustedes trabajan en labores de rescate, les encantaría tener un dron, un eVTOL, por ejemplo, una especie como de microhelicóptero que sea capaz de rescatar a personal herido, bien del campo de batalla o bien de un incendio, de una inundación. En verano, especialmente aquí en España, vemos incendios voraces y cómo, desgraciadamente, bomberos fallecen y personal civil, con lo cual imaginen que podemos tener un dron ya grande, que tenga capacidad para una camilla y que sea capaz de evacuar a personal. La tecnología es posible y, de hecho, nosotros en CT ya hemos propuesto este tipo de proyectos en la Comisión Europea. Ahora mismo estamos ya cruzando los dedos, lo hemos presentado ahora mismo en octubre, de tal forma que, pues si Dios quiere, podemos tener el visto bueno por parte de Bruselas. A lo que voy, ya para acabar, en los 4 minutos 31 que me quedan, para dejarle paso también. Que nos quedan a todos. Ya para acabar, en 10 segundos, yo tal y como lo veo, es una evolución, es una tecnología que nos va a acompañar en el desarrollo humano y que lógicamente está para quedarse y que, por favor, abracemos la tecnología, perdamos el miedo psicológico que no nos va a hacer daño, sino todo lo contrario, sobre todo si la manejamos bien. Y bueno, pues ahora mismo ya estamos en un mundo plenamente digital y a disfrutarlo. Muchas gracias, Santiago. Lourdes, a ver si ahora con el micrófono de mano. Poco más que... ¿Se oye? Sí. Poco más que decir porque efectivamente está aquí para investigadores como nosotros que siempre, yo creo que los astrofísicos en particular siempre queremos ver más... Ahora. Los astrofísicos en particular siempre queremos ver más lejos, lo más débil, ¿no? Generamos muchísimos datos, queremos analizarlos, entonces para nosotros yo creo que nos va a permitir cumplir antes de lo que pensamos nuestros sueños. ¿Para qué quedará la próxima generación? Porque yo ya estoy, en esta generación estoy ahí todavía que me salvo, ¿no? Pero la próxima generación de científicos, ¿cómo tendrán perfilado el cerebro y cómo lo tendrán que utilizar? Eso para mí es una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo queremos que sean nuestros futuros investigadores? Yo es que como soy investigadora tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surge es ¿cómo queremos que sean nuestros nuevos investigadores? La próxima generación en ese entorno. ¿Se van a preocupar por tener ideas o van a trabajar haciendo ingeniería inversa? ¿Eso se perderá, esa ilusión por la idea? Esa para mí es la pregunta del futuro de nuestra profesión. Muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante, donde espero que también a vosotros os haya resultado interesante. Muchísimas gracias de nuevo. Un placer. Y seguimos. Un placer. Gracias. Pues efectivamente, esa pregunta es... Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss,